8 de agosto del 2019, es jueves de la 18ª semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos una memoria obligatoria muy linda, la de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores, mejor conocidos como los dominicos. Fíjense, nacido en Caleruega, en Burgos, en España, pues, un 8 de agosto, de hecho, de 1170, dicen unos, 1171, dicen algunos otros. En fin, el tema, fíjense, su mamá Juana de Asa, beata, fue beatificada. Es una mujer que él lo educó muy bien. Lo enviaron a Palencia, donde un tío, y ahí era sacerdote, y él fue el que lo fue educando. Miren, se dice tanta belleza sobre Santo Domingo, ¿no? Era muy especial él, una persona muy seria, muy adusta, desde muy pequeño, sí, tenía, dicen, un rostro de niño, pero realmente su mentalidad era la de una persona mayor, porque actuaba realmente como una persona mayor. Bueno, desprendido de todo. Él decía, ¿cómo va a ser que haya alguien que no tenga nada y yo tengo tanto? Y entonces lo entregaba. Acompañando a su obispo por el sur de Francia, camino hacia Roma, se toparon, digamos, con la herejía albingense, la herejía de los cátaros. Y entonces él se dijo, no, aquí lo que hace falta no es con la fuerza de las armas, fíjense que ahí nace la Inquisición, justamente, sino con la fuerza de la predicación. Y entonces se pasó largos años predicando en esa zona del sur de Francia, tratando de convertir, y lo logró. Muchísimos volvieron a la fe. Y él se dio cuenta que lo que hacía falta era la catequesis, lo que hacía falta era la formación. Y entonces por eso se decide y va donde el Papa Inocencio III, que había soñado con él. Fíjense, es un sueño recurrente en Inocencio III, el Papa que más poder ha tenido en la historia desde el punto de vista político. Fíjense, porque quitaba y ponía emperadores, a ese nivel era Inocencio III. Él soñó que había dos hombres que sostenían la iglesia, que le mantenían en alto la Basílica de San Pedro, que no es la basílica actual, no, esa es la basílica del siglo XV, siglo XVI, era la anterior. Entonces fíjense, es Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Los frailes menores, la orden de predicadores. Y lindísimo esto. Se encontraron, de hecho, en Roma y se fundieron en un abrazo y se dieron cuenta que ellos dos tenían que ponerle muchísimas ganas para llevar adelante la vida de la iglesia. Por eso existe la tradición que para la fiesta de Santo Domingo de Guzmán los franciscanos van a donde los dominicos y al revés, ¿verdad? Se hacen visita recíproca para esas fechas. Bueno, para no hacerles largo el asunto, él va a morir un 6 de agosto de 1221 en Bolonia. Miren, pocas palabras, era un hombre de pocas palabras, pero llamado, él decía, yo quiero que mis predicadores, mis sacerdotes sean, primero, hombres que hablen con Dios y luego que hablen de Dios. O sea, primero contemplar, después hablar. Y predicar siempre. Hablar de Dios siempre, pero después de haberlo escuchado, después de haberlo contemplado. Es un camino lindísimo. Sus propuestas con respecto a las maneras de orar son lindas. Pero ¿saben qué es lo que más le debemos? A Santo Domingo de Guzmán, que va a ser canonizado por Gregorio IX en 1234, o sea, apenas 12 años después, digamos. Esto, los que están viendo la publicación, es esto lo que le debemos a Santo Domingo de Guzmán, el rosario. Se nos cuenta que pues la Virgen se le apareció y se le aparecía con un rosario en la mano, la Virgen. Y entonces le enseñó a rezar el rosario. Le dio la forma, digamos, porque parece ser, si escudriñamos mejor la historia de la iglesia, que la práctica de rezar con cuentas, ir pasando cuentas, existía ya antes de Santo Domingo, solo que él organizó los 3 sets de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Recuerden que los luminosos, que de hecho rezamos hoy, jueves, fue San Juan Pablo II el que los ideó. Pero entonces la lógica era los 150 salmos, que era lo que rezaban normalmente, los 150 salmos que rezaban los monjes, pues que están en el Salterio, ahora volverlos sencillamente una oración a través del rosario, sustituido por Padres Nuestros, Aves Marías y Glorias. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Claro, perdón, antes de eso, recuerden cuántos santos dominicos. Fíjense que es más famoso que Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador, pero es más famoso, lógicamente, Santo Tomás de Aquino, pero Tomás no es el fundador. Algunos lo llaman cofundador. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, como les digo. Capítulo 20 del libro de los Números. ¿Por qué Moisés no entró en la Tierra Santa? El mes primero, la comunidad entera de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin y el pueblo se instaló en Cadés. Allí murió María y allí la enterraron. Entonces les faltó algo al pueblo y amotinándose contra Moisés y Aarón les dijeron, ojalá hubiéramos muerto en la paz del Señor como nuestros hermanos, porque han traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestro ganado. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para traernos a este horrible sitio que no se puede cultivar, que no tiene higueras, ni viñas, ni granados, ni siquiera agua para beber?
Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad, se dirigieron a la tienda de la reunión y ahí se postraron rostro en tierra. La gloria del Señor se les apareció y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara, reúne con tu hermano Aarón a la asamblea y en presencia de ellos ordena a la roca que dé agua y sacarás agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus ganados. Moisés tomó la vara que estaba colocada en la presencia del Señor, como él se lo había ordenado, y con la ayuda de Aarón convocó a la comunidad delante de la roca y les dijo: escúchenme, rebeldes, ¿creen que podemos hacer brotar agua de esta roca para ustedes? Moisés alzó el brazo y golpeó 2 veces la roca con la vara, y brotó agua tan abundante que bebió toda la multitud y su ganado. El Señor les dijo luego a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los hijos de Israel, no harán entrar a esta comunidad en la tierra que les he prometido. Esta es la fuente de Meribá, es decir, de la discusión, donde los hijos de Israel protestaron contra el Señor y donde Él les dio una prueba de su santidad. Ay, Señor Jesús, ya les digo, es que no se debería de llamar Israel, se deberían de llamar Quejarel. Se quejan de todo y por todo. Y ya les digo, idealizan. ¿Para qué nos sacaron al desierto, este lugar, este sitio tan feo? Aquí no hay nada. ¿Para qué? Es insistencia, Dios mío. Y así somos, ¿verdad? Nosotros también somos quejones y quejistas. Es terrible lo que vivimos, ¿no? Todo lo vemos negativo. Todo quisiéramos que cambiara. Y andamos exigiéndole a los demás lo que nosotros no queremos hacer. Nos falta ese esfuerzo y ese sentido de responsabilidad, de corresponsabilidad. Evidente, el texto gira en torno a que por esa falta de fe, a mí lo que me llama la atención, creo que el hecho de golpear 2 veces la roca no es tanto, es que ¿creen ustedes que podemos hacer eso? Es lo que dice. Escúchenme, rebelden. ¿Creen que podemos hacer brotar agua de esta roca para ustedes? Ahí creo que está el error de Moisés, ¿eh? O sea, que yo puedo hacer brotar, que podemos. No, no, que el Señor puede. Ahí está nuestro error. Esa es siempre nuestra falta. Hacer girar en torno a nosotros lo que corresponde a Dios. Bueno, y hablando de eso, vamos a las encuestas del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Sí que eso es lo que leemos como Evangelio el día de hoy. Es el centro del Evangelio de Mateo. Ojo, ¿por qué? En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Bueno, aquí es el contraste de 2 piedras, ¿ok? Pedro está llamado a ser la roca, la piedra sobre la que se levante la iglesia, pero termina siendo piedra de tropiezo, termina siendo escándalo, por eso le llaman Satanás. Nos puede pasar a nosotros también, ¿no? En el camino de la vida. A ratos estamos en lo correcto, a ratos decimos las cosas como son, pero muchas ocasiones cuando la cruz asoma en el horizonte, cuando asoma la pasión, cuando asoma la entrega total, nos cuesta. Y empezamos a buscar maneras de echarle agua, ¿verdad? De bajarle un poquito a la dosis de la exigencia del Señor. Sobre ti edificaré mi iglesia, no mis iglesias. La única iglesia fundada por Cristo es la iglesia fundada, pues, sobre la roca de Pedro. Las demás, con todo respeto, les queremos mucho, pero no son la iglesia de Cristo, no son la iglesia fundada por Cristo. Y esto es importantísimo, porque hoy en día, olvídense que estoy pensando yo en los pentecostales y en el montón de iglesias que pululan por todas partes. No, es que a veces incluso hacen uso de la tradición cristiana original para dañar a la gente. Y por ahí andan apareciendo de repente y se ponen títulos: iglesia ortodoxa no sé qué, iglesia, y cuando no lo son. Es un irrespeto hasta los hermanos ortodoxos, que efectivamente son iglesia fundada por Cristo. Lamentablemente separados estamos de ellos desde el año 1054, pero eso es otra historia. Cuidado con que el Señor no nos diga: apártate de mí, Satanás. ¿Cuántas veces terminamos siendo piedra de tropiezo para los demás? Les invito, para terminar, a volver la mirada a Santo Domingo de Guzmán.
con una oración que hacen los dominicos, una oración dirigida a él. Yo sé que ya me pasé de los 10 minutos que acostumbro a meditar con ustedes, pero vale la pena esta oracioncita, que es un poquito extensita, pero vale la pena. Padre Domingo, Santo de Dios, hombre evangélico de oración y apostolado, ayúdame a seguir a Cristo contigo desde el camino de la pobreza y de la fraternidad. Enséñame a vivir el evangelio íntegro para ser testigo de otra verdad y otra esperanza. Que tu vida me estimule, que mi entrega ilumine mi oración y mi estudio, para que como tú sienta la urgencia de transmitir a los demás lo que contemplo y lo que vivo en Dios. Quiero aprender de ti a ser dócil al Espíritu, confiado en la providencia del Padre del Cielo, constante en la oración, convincente por mi estilo de vida, generoso para servir, valiente para aprender, en la alegría agradecido, en el dolor esperanzado, en el cansancio fuerte, en el convivir sincero. Padre Domingo, hombre de Dios, ayúdame a vivir la medida del amor, ayúdame a dar la respuesta viva a la incesante llamada de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.